Hola, buenos días y bienvenidos a la sesión virtual Automatización de pruebas unitarias y pruebas de integración con VectorCast. Me llamo Florentino Hernández y trabajo como colaborador externo en Vector Iberia desde hace aproximadamente un par de años. En los siguientes 20 minutos les mostraré cómo realizar pruebas unitarias completas de un pequeño componente software obteniendo cobertura de código MCDC y en tan solo 24 horas. Por supuesto, con la ayuda de VectorCast. Primero vamos a definir lo que entendemos por pruebas unitarias y pruebas de integración. Después vamos a definir lo que es un caso de uso que vamos a utilizar durante toda la sesión. Vamos a definir la estrategia de pruebas. Vamos a ver las características principales de VectorCast. Vamos a hacer una demo de VectorCast y para finalizar vamos a ver las métricas de rendimiento que hemos obtenido. Entonces, pruebas unitarias y pruebas de integración son pruebas de tipo caja blanca. Haciendo un símil con medicina, serían unas pruebas en las cuales operamos al paciente y entramos dentro de su cuerpo. En las pruebas unitarias tenemos una única unidad bajo prueba. En las pruebas de integración tenemos varias unidades bajo pruebas y lo que hacemos es encadenar distintas llamadas a función de las distintas unidades hasta obtener un resultado satisfactorio. Esto es en contraposición con las pruebas de sistemas, que son pruebas caja negra, que haciendo un símil con medicina sería como hacer una prueba de rayos X. Vamos a ver el caso de uso que vamos a utilizar. Nos han propuesto una misión bastante compleja, que es realizar pruebas unitarias completas y pruebas de integración iniciales de un componente software sencillo de unas 800 líneas de código. Vamos a tener que hacer pruebas de regresión, vamos a tener que hacer pruebas en target, para lo cual disponemos de una tarjeta Infineon, es una tarjeta ARM. Vamos a tener que hacer pruebas basadas en requisitos, por lo cual vamos a necesitar importar los requisitos y asociarlos a cada caso de prueba, con el objetivo de obtener un 100% de cobertura de código a nivel MCDC, que es el más complejo de todos. Y finalmente tenemos que generar informes para mostrar que realmente hemos completado todo lo anterior. Esto no es complejo de hacer, lo que es complejo es realizarlo en tan solo 24 horas. Por cierto, hacer esta sesión, resumir todo esto en 20 minutos también tiene su complejidad. ¿Cómo lo hemos conseguido? Utilizando una herramienta puntera como es VectorCast C++, utilizando un ingeniero de pruebas que conoce a fondo VectorCast, teniendo la herramienta, el compilador cruzado de Keil completamente adaptado a nuestro target, VectorCast preconfigurado para la herramienta de gestión de requisitos y para la tarjeta que vamos a utilizar e indudablemente conociendo el software que tenemos que probar. ¿Qué software tenemos que probar? Tenemos que probar dos componentes. Uno de ellos es el Message Transfer Protocol y el otro es un componente de safety que se llama Health Monitoring. El Message Transfer Component recibe mensajes. Un mensaje es un array de caracteres de hasta 1200 caracteres. Tenemos que enviarlos por una línea serie, byte a byte. También recibimos byte a byte un mensaje que consolidamos en un mensaje recibido de hasta 1200 caracteres. Este protocolo está estructurado en niveles, nivel de presentación, nivel de enlace de datos, nivel físico, y dentro de cada nivel tenemos distintos módulos porque está concebido de una forma modular. Si hacemos un zoom en el Data Link Layer, que es el más complejo, tenemos un proceso sender, tenemos un proceso receiver, tenemos un módulo centralizado de almacenaje de mensajes, tenemos un módulo que va componiendo a las distintas tramas a enviar, tenemos un módulo que va desensamblando las tramas que recibimos y un módulo de checksum común para el envío y recepción de tramas. Tenemos un protocolo también que está perfectamente modelado, es un protocolo robusto donde tenemos envío de tramas de datos, recepción de asentimientos positivos, asentimientos negativos, tenemos temporizador, de tal forma que esta es la máquina de estados que modela el proceso sender. El proceso receiver tiene una máquina de estados asociado, aunque en este caso es bastante más simple. ¿Qué estrategia de pruebas vamos a realizar para conseguir nuestro objetivo?
Pues vamos a realizar primero pruebas en host hasta obtener un 100% de cobertura en host. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer pruebas en target, vamos a importar todos los test cases, vamos a ejecutar los test cases hasta ser capaces de obtener un 100% de cobertura en target. Después vamos a generar informes y generar las métricas de rendimiento. ¿Qué características vamos a utilizar? Vamos a utilizar el paquete VectorCast C++. Este paquete tiene como entrada ficheros de código fuente a probar. Lo que hace es generar automáticamente un ejecutable de pruebas y para cada función y unidad bajo pruebas va a ser capaz de generar código automáticamente como recubrimiento de esas funciones externas a la función bajo pruebas o externas a la unidad bajo pruebas. Vamos a ser capaces de crear de una manera gráfica casos de prueba. Estos casos de prueba son datos que alimentan al ejecutable de pruebas. Con este ejecutable somos capaces de lanzar pruebas, somos capaces de obtener el resultado de las pruebas y obtener la cobertura de código, que luego visualizamos internamente en VectorCast. Este es el proceso que vamos a seguir en host y en target usamos un proceso 100% similar. La principal diferencia es que tenemos que cargar el ejecutable en target, en la flash, y esto lleva un tiempo que indudablemente incrementa la ejecución en target. Vamos a utilizar un compilador cruzado de Keil para ARM que forma parte de los más de 300 compiladores soportados por VectorCast C++. Vamos a utilizar una herramienta de especificación de requisitos, en nuestro caso Excel, que es complementaria a todas las otras soportadas por VectorCast. Vamos a utilizar VectorCast Manage para generar una campaña de pruebas, consolidar todos los entornos de pruebas que hemos creado, tanto en host como en target, con compilador nativo y con compilador cruzado. VectorCast también admite un plugin para Jenkins que no vamos a usar en esta ocasión. Y dicho esto, vamos a pasar directamente a la demostración usando VectorCast. Entonces, abrimos la herramienta, esto es VectorCast. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a partir completamente de cero. Vamos a elegir el directorio de trabajo, nos vamos a crear un directorio de trabajo nuevo, le vamos a llamar primero host, porque va a ser para pruebas en host. Una vez que lo tenemos seleccionado, pues creamos un nuevo entorno de pruebas unitarias y de integración. Elegimos el compilador, va a ser un compilador de C. Elegimos el nombre, le vamos a llamar host. Van a ser pruebas unitarias tradicionales con nivel de cobertura MCDC. Tenemos que decirle a VectorCast dónde está nuestro software. En nuestro caso está en el apartado de coding, message transfer. Aquí tenemos tanto los .h como los .c. Lo hemos incluido recursivamente y ahora ya elegimos la unidad bajo prueba, que va a ser PL-Sender. Una vez hecho esto, construimos el entorno nativo de pruebas. Vamos a compilar PL-Sender con el compilador nativo. Vamos a generar el código de los distintos stubs y vamos a generar el ejecutable de pruebas hasta obtener un entorno de pruebas que es el que tenemos aquí. Como vamos a hacer pruebas basadas en requisitos, lo primero que tenemos que hacer es importar los requisitos. Abrimos la pasarela de requisitos, elegimos el directorio, lo tenemos en este directorio. Una vez que tenemos eso, se nos abre la herramienta de requisitos con el perfil CSV. Podemos elegir alguna otra herramienta de requisitos. Elegimos el fichero donde tienen nuestros requisitos y leemos los campos que tenemos en Excel. Tenemos campos para Requirement ID, Class, Type, Name, Module, Description. Una vez que hemos hecho eso, vamos a importar los requisitos. Hacemos la asociación de requisitos en VectorCast con requisitos en Excel. Le damos al import. Nos da un warning porque tenemos uno repetido. Y la importación ha sido exitosa. Cerramos la pasarela y ya estamos listos para crear nuestro primer test case. Tenemos que elegir la función.
Entonces vamos a maximizar esta ventana. Vamos a enviar un mensaje, tenemos un puntero, por lo tanto tenemos aquí una estructura. Dentro de la estructura tenemos un string. Ya está como string, perfecto. Entonces vamos a enviar un mensaje que se llama hola mundo. Hola, bueno. Hola mundo. Y que tiene una longitud de 10 caracteres. Entonces el presentation layer va a estar en un estado inicial adecuado, que es en el idle, y tras ejecutarlo, digamos que va a cambiar a un estado send transfer. Vamos a llamar a un stub, al DLL data link layer, a la función smessage. La vamos a llamar con el string hola mundo con una longitud 10 y el resultado esperado de enviar ese mensaje con una longitud adecuada es que nos lo van a aceptar. Tenemos definidos los valores de entrada, tenemos definidos los valores esperados y lo único que nos queda es asignar el requisito. Le vamos a asignar el requisito presentation layer transmission state, que nos dice que partiendo del estado idle, cuando recibimos una petición de envío de mensaje, vamos a cambiar de estado al transfer y lo vamos a enviar al data link layer. Perfecto. Tenemos definido nuestro test case, estamos listos para ejecutarlo. Lo ejecutamos, como es en host es muy rápido y el resultado es satisfactorio. Vamos a generar un nuevo test case. Vamos a ver que es muy fácil generar test cases. Ya tenemos uno creado. Vamos a enviar un mensaje, en este caso de 2000 caracteres. Si es de 2000 caracteres, el mensaje no lo vamos a aceptar, va a tener una longitud inválida. No vamos a cambiar de estado, evidentemente. Vamos a seguir en el mismo estado. Y por supuesto, no vamos a llamar al data link layer. Y ahora tenemos que asignar el requisito adecuado, que es el maximum transmission length. Maximum transmission length. Ese requisito lo que nos dice es que el tamaño máximo de mensaje está limitado a 1200. Tenemos definidos requisitos, tenemos definidos valores de entrada, valores esperados, listo para ejecutar, ejecutamos. Resultado satisfactorio. Entonces podemos ver gráficamente los tests que hemos ejecutado. En la función sendMessage vemos que partiendo del estado sendIdle hemos enviado un mensaje, lo hemos cambiado de estado y hemos devuelto el estado. Hemos devuelto el resultado aceptado y en otro caso simplemente la longitud era inválido y hemos devuelto invalid length. Lo que está en verde está cubierto, lo que está en rojo nos queda por probar. Bien, una vez hecho esto, vamos a ver la cobertura de código que hemos obtenido. Abrimos el visualizador. Podemos elegir la cobertura de todos los test cases o solo de uno. Vamos a elegir solamente la de uno. En este caso, sendMessage, vemos en verde las líneas de código ejecutadas satisfactoriamente. En ámbar, las líneas de código correspondientes a decisiones en las cuales hemos ejecutado parcialmente la decisión, solamente el valor false. Hemos entrado por el else, hemos enviado el sMessage, hemos cambiado de estado y hemos devuelto el valor. Por lo tanto, la cobertura es fácilmente inteligible. Podemos generar un informe de cobertura. Como solamente tenemos seleccionado un test case, nos dice que un solo test case. Tenemos la configuración. Tenemos el requisito asociado al test case. Tenemos los resultados del test case. Tenemos la cobertura, verde, ámbar, rojo. Tenemos las tablas MCDC. Aquí tenemos una cobertura parcial, un 50%. Tenemos también las métricas de resumen. La complejidad de la función sendMessage es de 4
y a nivel de sentencias, branches y MCDC, esta es la cobertura que tenemos. Bien, una vez que hemos generado el informe, por supuesto, lo podemos grabar como un informe HTML que luego podemos mostrar como evidencias de certificación. Con esto hemos visto las pruebas en host. Vamos a hacer ahora pruebas en target. Para ello vamos a cerrar el entorno. Vamos a seleccionar un nuevo directorio de trabajo. Vamos a crearnos un directorio nuevo. Llamamos target. Le seleccionamos. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiar el fichero de configuración para target. Este fichero de configuración nos configura adecuadamente el compilador para esta nueva campaña de pruebas. Entonces, estamos aquí, hemos entrado en host, vamos a hacer en target, lo copiamos, pegar. Y aquí tenemos la nueva configuración. El efecto de copiar la configuración correcta es que cuando creamos un nuevo entorno de pruebas para target, el compilador ya nos lo ha configurado adecuadamente con las opciones de compilación, las opciones de linker, etc. Le damos un nombre que va a ser target, pruebas tradicionales, cobertura MCDC, repetimos los pasos anteriores, elegimos el PL Sender, generamos el entorno. Todo exactamente igual que para host, con la diferencia de que ahora nos va a compilar usando el compilador de Keil ARM, nos va a generar los stubs y nos va a generar un nuevo entorno para ejecución en target. Lo siguiente que vamos a hacer es importar los scripts correspondientes al PLS Presentation Layer, Host, Regression Scripts. Cogemos los test cases que hemos creado en las pruebas unitarias en host, de tal forma que podemos reutilizarlo directamente. Por ejemplo, enviar un mensaje de longitud válida. Le damos a ejecutar y ejecutamos en target. Nos va a abrir el entorno de depuración de Keil. Ahora mismo vamos a cargar el ejecutable en target. Vamos a generar el código cruzado. Vemos los registros del micro. Termina la ejecución. Es un poco más lenta que en host. El resultado es correcto. Por tanto, hemos visto que la ejecución en target es exactamente igual que en host, simplemente empleando un poco más tiempo. Cerramos este entorno y ahora vamos a ver Manage. En este caso vamos a utilizar un entorno ya creado. Aquí tenemos una test suite compuesta por el compilador nativo GCC, el compilador cruzado Keil. Vemos las distintas unidades bajo pruebas a probar, que son todas. Vemos que a nivel de cobertura de sentencias, branches y MCDC tenemos cobertura completa, tanto en host como en target. Y sin embargo vemos algunos en rojo indicando que hay algunos test cases que han fallado. Estos son pruebas de robustez que hemos encontrado, errores de robustez con nuestra campaña de pruebas, que es uno de nuestros objetivos. Si vemos un resumen, el Full Status Report, a ver un segundito, vemos que hemos sido capaces de obtener cobertura de código a nivel 100%, de sentencias, de branches, de MCDC. Hemos ejecutado 169 test cases en un tiempo de 38 minutos y hemos comprobado 4.109 condiciones, con lo cual las pruebas son muy completas y son satisfactorias. Si queremos ver alguna prueba que haya fallado, podemos abrir el entorno, podemos ver que todos estos son correctos y este es el entorno que ha fallado. Pues nos ha fallado una prueba en el cual llamábamos a rbyte, estábamos vamos a verlo mejor en el parameter tree, estábamos en un estado que no era el adecuado, era en un estado inválido,
El resultado correcto era pasar al estado idle. Sin embargo, deberíamos haber reseteado todos los contadores, en concreto la longitud del dato, el número de errores de checksum, etcétera, etcétera. Eso no lo ha hecho. El código está mal, no porque esté mal implementado, sino porque falta un requisito de robustez que nos diga cómo tenemos que hacer en este caso. Bien, con esto terminamos las pruebas unitarias en host y target. Ahora vamos a ver un ejemplo de pruebas de integración. Entonces, abrimos un entorno que ya hemos construido. Es un entorno manage, donde tenemos compilación en host, compilación en target. Abrimos el entorno de pruebas de integración en target. Vemos la principal diferencia es que tenemos múltiples unidades bajo pruebas y las pruebas de integración son diferentes porque cogemos casos de pruebas y los vamos encadenando en una secuencia. Vamos a hacer la inicialización del checksum, del message store, enviamos un mensaje y recibimos un asentimiento. También en el control flow definimos la secuencia de llamadas que tenemos que tener. Init, message store init, send message, send byte, etcétera, etcétera. Cuando lo ejecutamos obtenemos la secuencia de ejecución en target. No podemos verlo en más detalle. Cerramos aquí Vectorcast y seguimos con la presentación. Vamos a ver las métricas de prestaciones. Hemos sido capaces de hacer pruebas unitarias en host y target en 37 segundos en host y en target en 38 minutos. Hemos conseguido probar 11 unidades, 786 líneas de código, con 169 casos de pruebas unitarias, un único caso de pruebas de integración. Si queremos tener un 100% de cobertura, necesitaríamos 42 test cases. Entonces, ¿cuánto tiempo hemos empleado? Hemos empleado 16 horas para pruebas de cobertura completas en host, 6 horas adicionales en target y 1 hora para completar los informes y las pruebas de integración. Por lo tanto, en total hemos empleado 23 horas, que es inferior a nuestro objetivo de 24 horas. Y luego la métrica más importante es que hemos empleado 1,25 minutos por cada línea de código para hacer pruebas en host y 1,62 minutos por cada línea de código para hacer cobertura de código en target. Y tras esta demostración terminamos la sesión sobre automatización de pruebas unitarias y pruebas de integración con Vectorcast. Aprovechamos para darles las gracias por su asistencia y esperamos que haya sido de su agrado. Hemos presentado cómo generar pruebas a partir de requisitos, cómo enlazar los requisitos con los casos de prueba, cómo crear y ejecutar casos de prueba en host y target, cómo obtener cobertura de código a nivel MCDC y cómo generar informes globales de pruebas. A partir de este momento estaremos encantados de contestar las preguntas que nos queráis formular. Por lo tanto, abrimos la sección sobre preguntas y respuestas.